La otra cara del ayuntamiento, en Paradigma Radio. El ayuntamiento es la casa de la ciudadanía de Córdoba y hay que conocerlo bien por dentro para saber qué se hace y qué no. Desde Paradigma Radio te brindamos la oportunidad de este programa de debate político municipal que dirigen y presentan Enrique Rodríguez y Ana Ferrando. Bueno, pues estamos en el segundo programa de debate sobre políticas municipales con representantes públicos presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Esta tarde nos acompañan Joaquín Dobladé, por parte del Partido Socialista. Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Iván Fernández, por parte del Grupo Hacemos Córdoba. Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues os explicamos un poco a vosotros y a nuestros y nuestras oyentes que, bueno, la intención del debate es el de un tono constructivo, posiblemente un poco alejado de ese estereotipo de la política, ¿no? Donde, bueno, pues hablemos con tranquilidad, sobre todo conozcamos vuestras propuestas, ¿no? Las propuestas de vuestras formaciones políticas. Y bueno, y básicamente las diferencias respecto a lo que se está haciendo en la gestión desde el gobierno de la ciudad, ¿no? En este segundo programa tenemos intención, bueno, vamos a iniciar el debate con vosotros con un temazo, ¿no? Lo hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? La cultura en esta ciudad es la falsa moneda, ¿no? Todo el mundo juega con ella, pero cuando se llega luego a la gestión parece como que es que, en fin, ¿no? Bueno, es un juego maniqueo, ¿no? Donde mucha gente habla de ella, cuenta de ella, y luego llega el momento de la gestión, ¿no? De hacer políticas culturales y cada cual tiene su recetario, ¿no? Y sus ideas, que es lo que intentamos sobre todo abordar aquí, que nos parece un tema lo suficientemente importante como para dedicarle un rato tranquilo de debate. A ver, mira, tras 46 años desde 1979 de que llegan los gobiernos democráticos al ayuntamiento, la ciudad inició entonces un rumbo donde, a pesar de las enormes carencias que esta presentaba, los proyectos de desarrollo cultural no se relegaron y, al calor del surgimiento de asociaciones y colectivos culturales señeros que los ha tenido esta ciudad y que todavía mantienen el tipo a pesar del paso del tiempo, se fueron recuperando infraestructuras dedicadas a la cultura y de una proyección cultural como fueron, pues, el Gran Teatro, el Teatro Góngora, y el impulso a la creación de una red de centros cívicos que, entre otras funciones, debían de tener como objetivo una programación cultural desde y para los barrios de la ciudad, ¿no? Los patrimonios de la humanidad que nos fueron cayendo abrieron la ventana económica del turismo y dando un salto un poco vertiginoso llegamos a 2016 y la capitalidad frustrada mucho antes del fallo, ¿no? Entre otras cosas. Pasó de ser el proyecto de más consenso político y mayor movilización ciudadana en torno a la cultura conocido en esta ciudad, con el río de dinero que eso se llevó, a quedar en la nada, generando una enorme frustración ciudadana y con un músculo desaprovechado, devolviéndonos a una ciudad nuevamente adormecida en los sentidos culturales, ¿no? De entonces ahora asistimos a una ciudad que desde lo público no vive ni su patrimonio, ni fomenta hábitos que hagan de la cultura nada que no sea programaciones para la especulación comercial, fomentando la sociedad de las programaciones para el espectáculo por el espectáculo y el beneficio de una parte casi siempre que suele ser coincidente con la misma parte, ¿no? Y llegamos a día de hoy, a 2025, que la memoria del alcalde para el próximo presupuesto del 26, invocando el Plan Estratégico de Agenda Córdoba, dice poner a la cultura como eje de la Córdoba del futuro. Así va a dedicar 6,9 millones al IMAE, destacando la apuesta por nuevos modelos de ocio que en el 25 han sido exitosos y que diversifican la oferta para la mejora del sector económico y el turismo de ocio y festivales. Eso es una cita literal, extraída de la memoria, ¿eh? Vale. No sabemos si la propia Delegación de Cultura, uno de los dos focos de desarrollo cultural del ayuntamiento, la obvia porque va incluida en esa partida o porque no la considere significante en la hoja de ruta de la acción de gobierno. Y aquí se nos abren dos cuestiones importantes. La cultura como instrumento comercial frente a la promoción responsable de hábitos culturales y no dedicar una sola línea al resto de actuaciones de la competencia de la Delegación de Cultura que no nombra. Bien, bueno, pues
ese es un marco, o al menos el marco, desde el que nosotros hemos hecho una reflexión en la redacción del programa, y nos gustaría que nos dierais una impronta. Vamos a intentar, o vamos a pedir mesura, porque probablemente cuando vayan saliendo temas unos irán tirando de otro y a lo mejor no pasará nada si volvemos y retrocedemos y adelantamos, porque esto además lo que pretende es que sea una apuesta de conversación a dos, y nosotros, bueno, pues molestando ahí entre medio, ¿vale? Venga, ¿por quién empieza? Venga, si queréis. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación y sobre todo felicitaros también, porque es cierto que no hay espacios donde poder reflexionar sobre cosas importantes de la ciudad, os lo digo en serio, incluso el propio pleno municipal, que cada vez es más restrictivo a la hora de poder hablar sosegadamente sobre un tema que considero que es muy importante y que muchas veces pues no se encuentra un espacio, ¿no?, donde poder reflexionar de una manera un poco más tranquila, ¿no? Y creo que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de una cuestión que yo creo que en Córdoba es clave, ¿no? O sea, para mí Córdoba es cultura, es lo que nos define, forma parte de nuestra esencia. La identidad de Córdoba es cultural, no solo por nuestra historia y nuestro patrimonio, por nuestros creadores, por nuestros filósofos, por nuestros literatos, es decir, Córdoba, además, la cultura es lo que hace que se nos reconozca afuera, independientemente de otras cuestiones importantes de la ciudad para nuestro desarrollo económico, generación de empleo, etcétera. Yo creo que en Córdoba diría que, en primer lugar, la cultura es una responsabilidad, y una responsabilidad de una ciudad que tiene 4 patrimonios de la humanidad, y donde yo tengo la sensación que en el momento en el que estamos, y es algo que lógicamente ha costado muchos años de cuidado de nuestro patrimonio, pues que hoy, y ahí tenemos ejemplos recientes, pues probablemente no se esté a la altura por parte de las administraciones competentes de cuidar lo que significa ser una ciudad como Córdoba. Córdoba no es, con todo mi respeto al resto de ciudades, en materia cultural como otra ciudad. Córdoba, como digo, el ámbito patrimonial es una responsabilidad. Por otro lado, la cultura, yo creo que es evidente que es un derecho, ¿no? Es un derecho al que debe de acceder todo ciudadano. La cultura nos hace más libres, nos da conocimiento, nos potencia nuestro pensamiento crítico. Y bueno, tú has dado algunos ejemplos de probablemente una de las responsabilidades que tienen las administraciones públicas es hacer accesible a la cultura a través de todos los mecanismos que tengan. Hay que pensar en cómo el ciudadano accede a la cultura, con programas de todo tipo, desde la infancia, en todo el territorio, no una cultura de élite. Y luego, si queréis, profundizamos un poco en el modelo de programación que tiene este ayuntamiento. Perdona, creo que también la cultura es un recurso, y un recurso para muchas cosas. Es un recurso, seguro que desde el punto de vista económico, en Córdoba lo sabemos bien, vinculado en muchas ocasiones al turismo, pero también la cultura es un recurso incluso de modificación de realidades sociales, como ha habido en otras ciudades de Europa, y yo creo que aquí hay oportunidades en el ámbito del río Guadalquivir de hacer cosas muy interesantes que estaban programadas y que este gobierno no está desarrollando de ninguna manera. Y por contra, lo que sí creo, y en vuestro análisis que yo coincido, el gran error que yo creo que se está cometiendo es pensar que la cultura es exclusivamente un negocio. O sea, es plantear que las administraciones públicas, que tienen que garantizar una programación coherente, y más en una ciudad como esta, digamos, solo de facilidades para que determinados negocios se instalen dentro de la ciudad, ¿no? Como primera reflexión, y luego, si queréis, entramos más en profundidad. Iván, Sí, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradeceros la invitación y daros la enhorabuena por el reciente paso de salir, ¿no?, a FM y que os puedan escuchar todos los cordobeses y cordobeses. Dar la enhorabuena no solo ya a vosotros, que sois un poco más la cara visible, sino al resto del equipo. Son las 7 llegadas, tanto de mi parte personal como del grupo Hacemos Córdoba. Y ya así entrando, ¿no?, en el tema que nos atañe hoy, que es la cultura, y con el inicio, ¿no?, de las palabras del alcalde de la Agenda Córdoba. Es cierto que es uno de los ejes que figuran en esa Agenda 2030. Es más, tanto Joaquín como yo formamos parte de la comisión que lleva el estudio, o bueno, nos avanzan cómo transcurre la implantación de esa Agenda Córdoba. La realidad es otra, y ya no solo
por el tema, podríamos decir, presupuestario, ¿no? De que en los presupuestos de 2026 bajará hasta un 8% la partida de la propia delegación de cultura, sino en la forma que el Partido Popular, y en este caso el gobierno municipal, afronta este ámbito. Desde nuestro grupo municipal siempre hemos defendido que la cultura es un derecho, que la cultura debe llegar a todos y a todas, como ya no solo como pilar, por decirlo de alguna forma, moral, por ser Córdoba una ciudad con tanta historia y 4 patrimonios de la humanidad, sino también como dinamización de barrio. La cultura debe llegar a todos y a todas, y con este gobierno lo que se ve es la promoción, ¿no?, hacia grandes eventos con la excusa de, claramente, de beneficio económico, ¿no?, y de lo que esto atrae, que después podemos comentar a lo mejor que no es tanto como ellos lo reflejan. Bueno, y lo que se ve claro es que tienen abandonada esta dinamización en los barrios. La cultura no llega a todo el mundo. Las instalaciones municipales relacionadas con la arte escénica y demás están, bueno, deberían estar con un mayor cuidado del que tienen ahora, y por supuesto se debería dar cabida y mucho más protagonismo a artistas, ¿no?, a promotores y a personas cordobesas y cordobeses vinculadas a la cultura, que si después comentamos con el propio funcionamiento del IMAI, bueno, se daré algunas pinceladas de cómo son tratadas y cómo es la forma que tiene este gobierno municipal de dialogar con los cordobeses y cordobesas que llaman a la puerta del Instituto Municipal de Artes Escénicas y se la encuentra cerrada o que no se la abren directamente. Por ello, ante esta falta, ¿no?, de política cultural definida también del gobierno y del Partido Popular, que además, bueno, se han ido perdiendo muchísimos recursos y festivales que se creaban, en este caso en Río Mundi, que sí estaba también muy vinculado con el Río Guadalquivir y demás, que se dejó de realizar cuando entraron ya en el mandato pasado. Nos encontramos, bueno, un acuerdo que parece que a lo mejor puede estar algo dormida en tema cultural, pero que tiene un potencial no solo de jóvenes y artistas emergentes, sino de personas consolidadas, que yo creo, bueno, que se merecen sobre todo respeto, hacer políticas para ellos y que el gobierno municipal se involucre de verdad con la cultura de Córdoba. Seguimos un poco más allá, ¿no?, con el tema de la cultura, que nosotros, sin conocer la existencia de ningún estudio de la política cultural, ni con este ni con ningún otro gobierno anterior, y vuestras dos formaciones que habéis sido gobierno en un momento dado y gestionado esa concejalía, ¿qué estudio de realidad manejan vuestras formaciones de la política cultural de la ciudad? Bueno, si hablamos de política cultural como programación cultural, vamos a ver, nosotros pensamos que... No. La pregunta no va por la programación cultural, ¿eh? Porque antes de llegar a la programación nos vaya a permitir que... Permíteme que te haya cortado, pero no hablamos solo de programación, hablamos de estrategias de la política cultural que se quiere para la ciudad, que luego tendrá un reflejo en una programación. Si hablamos de estrategia, imagínate, hay que hablar de muchísimas cosas. Hay que hablar de, como decía, patrimonio, hay que hablar de infraestructuras culturales, hay que hablar de la propia programación cultural y hay que hablar del cuidado del propio tejido cultural. El tejido cultural también es capital humano y que va, como decía, desde la propia ciudadanía, su manera de cómo disfrutar de la cultura, de la industria cultural, de los gestores culturales, de los profesionales de la cultura, de los programadores. Es decir, hay todo un tejido en torno a la cultura dentro de la ciudad donde yo creo que ahora mismo no existe una estrategia. Y yo creo que si hemos tenido ejemplos... La vuestra, ¿cuál es la vuestra? Mira, nosotros hemos tenido ejemplos. Yo soy delegado de Cultura y antes estuve en el Instituto de la Juventud. Estuvimos en la Casa del Ciprés, por ponerte un ejemplo. Un sitio donde simplemente lo que hacíamos era abrir las puertas a los nuevos creadores. Y es verdad que haciendo talleres de literatura, de escritura creativa, allí salieron generaciones de gente que luego, bueno, han sido referentes, diría, la literatura, en la poesía nacional, pues con gente como Pablo García Casado, como Eduardo García, es decir, con toda una camada de gente importante. Es decir, yo creo que hay que cuidar y hay que potenciar nuestro propio tejido creativo.
Y creo que eso ahora mismo no se está haciendo, no se está cuidando. No hay ninguna política por parte del ayuntamiento en el que se esté formando y promocionando a la creación para que, bueno, la gente, y ya digo, Córdoba ha sido una tierra muy fértil, sobre todo en el ámbito literario, musical. Ahora mismo creo que no existe ningún trabajo en ese sentido. Nosotros que planteamos que evidentemente haya trabajo de formación y de promoción de creadores, jóvenes creadores, etcétera. Desde el punto de vista de acercar la cultura a la gente, claro, tenemos una red de centros cívicos, pero creo que desde muy pequeños hay que empezar a formar a los públicos y hay que hacer que la gente sepa acceder y sepa apreciar desde una pieza de música clásica a una exposición de arte contemporáneo. Es decir, creo que hay un trabajo educativo que se debería realizar desde el propio ayuntamiento y que en eso no se está haciendo prácticamente nada, algún concierto didáctico y poco más, pero no creo que haya una estrategia de acercamiento de toda la ciudadanía a la cultura con una oferta suficiente, que creo que ahora mismo eso es un tema que habría que cuidar. Por lo tanto, estoy hablando desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de las infraestructuras culturales, yo creo que en esta ciudad hemos tenido, como tú decías, recuperaron muchos espacios. Yo creo que ha habido grandes inversiones, una inversión como la biblioteca Grupo Cántico, que hace poco, relativamente poco, se abrió y que ya se puede disfrutar. Creo que es una gran infraestructura que hizo el Estado. Y luego ha habido infraestructuras como el Centro de Creación Contemporánea, un centro que empezó con una idea, como un centro de creación. Yo creo que en este momento a ese centro todavía le queda, digamos, una forma de cómo relacionarse con la ciudad. Creo que todavía no está conseguido el diálogo entre ese centro y la ciudad, un centro que estaba llamado a estar conectado con todos los centros de creación de nuestro país. Y creo que tenemos una serie de equipamientos todavía pendientes que además tenemos reflejados en el PGO y que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía están por no acometer. Te decía antes el poder también de las infraestructuras culturales como un elemento también de transformación social. El ámbito de Miraflores tiene un lugar donde iba a ir el Museo de Bellas Artes y donde iba a ir en su momento lo que era el Palacio del Sur, pero se planteaba la posibilidad de que fuese un auditorio. Ahora mismo tenemos una plataforma en Córdoba pidiendo un auditorio, pidiendo un equipamiento para que se pueda escuchar. ¿Vosotros haríais el auditorio? Nosotros haríamos el auditorio. ¿Sí? Nosotros haríamos el auditorio. Desde el punto de vista del ayuntamiento, lo que nos corresponde es pelear por ese proyecto, poner el suelo a disposición de Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura, para que se realice la inversión que se tiene que hacer, cosa que no se ha hecho hasta ahora, incluso con el Museo de Bellas Artes. Mover el Museo de Bellas Artes tenía yo creo que una muy buena razón, que era liberar el espacio en el complejo de la familia Romero de Torres, Romero Barro, para poder mantener el Museo de Julio, para la Casa Museo que se encuentra allí, poder abrir al público, y que el Museo de Bellas Artes actual, que se encuentra emplazado allí, se pusiera la obra tanto de su hermano como de Romero Barros, como del padre, que tenemos obra en el Museo de Bellas Artes, y hacer un complejo de la familia Romero de Torres. Y eso hubiese significado el que se construyese en el ámbito de Miraflores un Museo de Bellas Artes. Esa parcela el Ayuntamiento nunca la ha puesto a disposición. Y ahora la Junta de Andalucía está planteando que vaya a la antigua biblioteca. Y lo que nosotros pensamos es que haya equipamiento al otro lado del río supone que el río tenga un elemento, digamos, patrimonial que es evidente a un lado, y por el otro lado también lo que es la producción de cultura, que también influiría de forma positiva en la dinamización de la zona sur de la ciudad. Eso, por ejemplo, tiene que ver, claro, por eso digo que la estrategia, es que son muchos elementos donde yo creo que tenemos que trabajar. Bueno, pero nos va a dar. Y luego, si quieres, hablamos de patrimonio. Vale, venga, Iván. Sí, pues nosotros presentamos al equipo de gobierno del ayuntamiento un plan de reactivación de la cultura que básicamente comprendía, ¿no?, de 3 patas que nosotros creíamos esenciales en ese momento y que con las actuales políticas pues sigue estando más que vigente lo que nosotros proponíamos. Lo primero era la creación de una mesa de cultura y arte escénica, que no es algo que nosotros desde Hacemos Córdoba no hayamos inventado, sino que se aprobó una moción en el mandato anterior, justo en pandemia, que fue un momento duro para la actividad cultural y para las personas, ¿no?, que trabajan en el sector. Se llevó una moción y uno de los acuerdos era la creación de esta mesa de cultura y de la arte escénica, donde no solo estuviéramos representantes políticos, sino que estuvieran, ¿no?, todas las personas vinculadas de alguna forma al ámbito cultural. Esta mesa no se ha puesto en marcha y dudamos mucho de que se vaya a poner. Ese era
una primera pata de este plan que presentamos de reactivación cultural, como digo, como forma, ¿no?, de entablar conversación, ¿no?, bidireccional, ámbito cultural, ayuntamiento, para detectar el ayuntamiento qué necesidades tiene el ámbito cultural de nuestra ciudad. La segunda pata era este refuerzo a los jóvenes y creadores emergentes. Creemos que es fundamental que las nuevas generaciones de artistas, ¿no?, de personal vinculado de alguna forma a la cultura tenga su espacio también dentro del ayuntamiento y se le dé esta cabida. Existen programas, ¿no?, Planeo Joven por un lado, Cultura en Red por otro, que a nuestro parecer son insuficientes actualmente, y yo creo que el equipo de gobierno lo sabe, que no están cumpliendo con el objetivo y las expectativas que se planteaban. Y la otra pata que teníamos presente en este plan de reactivación era la formación, es decir, que fueran los propios artistas, las propias personas vinculadas a la cultura, quienes llevaran algún tipo de formación, ¿no?, a los barrios, aprovechando las redes de centros cívicos que existe cada vez, ¿no?, en una situación más precaria, todo hay que decirlo, por falta también de este impulso por parte de participación ciudadana, pero que la formación llegara a los barrios y que todos los cordobeses y cordobesas pudieran disfrutar, ¿no?, de unos programas formativos para, en parte también para lo que ha dicho Joaquín, ¿no?, para que a los jóvenes, de niños y niñas, ¿no?, de nuestra ciudad se les muestre todo el paradigma, todo el ámbito cultural que puede existir en una ciudad como Córdoba. Si hablamos, por ejemplo, de nuevos proyectos, ¿no?, o nuevos espacios culturales en nuestra ciudad, hemos defendido desde el fallecimiento de Martín Cañuelo la compra por parte del ayuntamiento de los cines de verano de nuestra ciudad, porque creemos que solo desde lo público se pueden salvar estos espacios que son tan icónicos, ¿no?, del verano cordobés, y del que todos, alguna que otra vez, en mayor o menor medida, hemos acudido a ellos. Yo creo que es una forma, ¿no?, la única forma de que la actividad no solo se centre ya en verano con los cines, sino durante todo el año, que se lo adquiera el ayuntamiento. Por supuesto, el auditorio de la plataforma que lo está pidiendo, los trabajadores de la orquesta, que se encuentran en una situación bastante precaria. No sé si después tendremos tiempo a hablar de ellos, pero... Si sois más breves en la respuesta, Sí. a lo mejor nos da, pero me da a mí que como no soy... Nos alargamos, nos alargamos. Bueno, lo que está claro es que desde los trabajadores, ¿no?, músicos de la orquesta, tienen apoyo total de nuestro grupo municipal, y así se lo hicimos ver en reuniones que hemos tenido. Y para acabar, la Casa Museo Julio Romero de Torres, con la Asociación Pro Casa Museo Julio Romero de Torres, encabezada por Juanjo Carlos, al que desde aquí también apoyamos su reivindicación de poner en marcha, musealizar, y que llegue este convenio a través de Diputación, Junta y Ayuntamiento para que los cordobeses y cordobesas lo puedan disfrutar. Paradigma Radio sabe que el futuro está en tus manos y por eso aportamos ideas, conocimiento, educación, valores humanos, cultura y también diversión. Paradigma Radio es tu radio. Apóyanos haciéndote socia en www.paradigmaradio.org. El futuro de Córdoba se escribe hoy. Participar es decidir, es avanzar hacia una Córdoba más justa, sostenible e igualitaria. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. La otra cara del ayuntamiento, en Paradigma Radio. Bueno, nos vamos a detener un poco en la gestión, ¿vale? Por un lado, en la estructura del IMAE se lleva años demandando reforzar el equipo de programación y la búsqueda de un perfil adecuado de gerente. Por otro lado, sus buques insignia, como son el Festival de la Guitarra, que habiendo sido el primer festival de estas características en Andalucía y ahora compite con Granada y Málaga, tras años de decadente caída, parece que se le está dejando caer sin abordar reforma alguna que lo reflote. El Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se celebra cada 3 años y que en breve se inicia su programación. Y le ocurre algo parecido,
que está ensombrecido por otros festivales como la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla o el Festival de Jerez, que han conseguido crear relaciones continuadas con países como Japón, que asegura una asistencia y una proyección que contrasta con el anonimato del legendario concurso cordobés. Eso a pesar de que Córdoba invierte en flamenco posiblemente más que esas dos ciudades. Y habría que sumar los presupuestos de mantener el Centro Flamenco Fosforito en la Posada del Potro, su programación anual de espectáculos, el derroche de la Noche Blanca de Flamenco, la programación de más de 30 conciertos de flamenco de la Delegación de Turismo en la terraza del CRV de agosto, la Cátedra de Flamencología y las múltiples peñas. Entonces, todo esto parece que es mucho tráfico sin organizar. Por otro lado, en cuanto al segundo polo de difusión cultural, que es la propia Delegación de Cultura, destacar que es la responsable, por ejemplo, de algo tan silenciado en esta ciudad como es la red de bibliotecas, ¿no? Y que tan pequeña hermana pobre parece en los gruesos números que se manejan en los presupuestos. O programas de vital importancia que no lo son tanto por lo que se les dedica, sino por la singularidad y sobre todo por el impacto que tienen, como pueda ser que el único espacio que dedica algo a la cultura en barrio es Cultura en Red. Hablaremos ya de la descompensación tan extraordinaria de cuánto dinero se dedica a eso, en cambio cuánto tanto se dedica a otro, ¿no? Y entre otros el menguado y escasamente publicitado festival, por ejemplo, el de Kurtubayak, ¿no? Que de programar 8 conciertos en 2024, 8 conciertos, varios conciertos didácticos para escolares y proyecciones de películas referentes en este tipo de música, ha pasado a la simplificada edición del 25 con 4 conciertos, punto y pelota, ¿no? No sabemos si eso es el RIP de si va camino de algún sitio, ¿no? Como aquel festival de cine africano o el festival de circo que empezó hace algunos años, que apuntaba muy buenas maneras y que también pasó a la historia, ¿no? Y todo ello convertido en un totum revolutum, donde no parece que no hay ni timón ni dirección que lo gobierne, a pesar de tener una concejala y un ausente equipo directivo que cuenta con, atención, una directora general, un subdirector general, un jefe de departamento y además el último nombramiento que fue como coordinador general al que fuera antiguo concejal de Cultura. Escasamente creo que tiene ahora mismo 2 indios y todos estos jefes, ¿no? Hablando de la concejala, que es una responsable política que ha descubierto a partir de su nombramiento que existe una orquesta en Córdoba, el Gran Teatro, o que Vincorsa, que es una empresa municipal de vivienda, es la poseedora de la mayor sala de exposiciones que tiene el ayuntamiento, pero que es capaz de irse a México a un concierto de piano, aunque no se le conoce, por lo visto, por la programación que hace la propia delegación, ¿no? Bueno, algún ejemplo para comprender estos contrapuntos y no hacemos juicios sobre la propia programación, sino cosas que nos cuestan trabajo entender, ¿no? El presupuesto del próximo Festival de Piano, magnífico Festival de Piano, por cierto, de un gran cartel, y magnífica las personas que van a venir a Córdoba, ¿no? Con conciertos gratuitos, o sea, muy bien, ¿no? Ese festival, que durará los días que dura un festival, se llevará 80.000 euros, ¿no? Por cierto, que está dirigido por esta persona, por el coordinador general, que fue concejal, ¿no? Pero bueno, por ahí tenemos pululando el festival que se dice que será de primavera, o el del Museo Taurino, ¿no? Y en cambio, Cultura en Red se le dedican 100.000 euros para todo el año, para todos los barrios de la ciudad, con periferia incluida, que también es ciudad, ¿no? Entonces, en toda esta maraña en busca del supuesto criterio cultural, la oposición por ustedes representada, ¿habéis pedido la planificación y evaluación posterior que cada año es de obligado cumplimiento hacer por la Delegación de Cultura del año 2024? ¿Habéis tenido acceso a esa documentación? Y de haberla tenido, ¿vosotros como oposición os habéis sentado alguna vez con los técnicos de cultura, esos que están allí abajo en Oribe,
Y habéis sacado, habéis mirado, eso es con lo que se le llama hacer el sábado en la casa, ¿no? Abrir las ventanas y sacar cajones y esas cosas, ¿no? Porque esto... venga, me callo. A ver, en general sí que hace tener razón. Estamos en un totum revolutum. El que la cultura llegue a los barrios, llegue con determinada garantía, ahora mismo no es una prioridad. Como tú dices, un proyecto como Cultura en Red, que además tiene un doble valor, porque por un lado es la participación de los creadores cordobeses y por otro lado es que la cultura llegue a todos los barrios in situ, es decir, no obligar a la gente a tener que moverse para poder ver un espectáculo. Está claramente con poca financiación y con falta de ambición en cuanto a lo que sería, digamos, llegar a todas partes. Pero en cuanto a la programación, al calendario cultural, y hablabais también del IMAE, yo tengo la sensación de que hay una degradación de lo que es la programación cultural desde lo público. Es decir, nosotros en Córdoba hemos tenido y mantenemos aún algunos eventos que son de referencia a nivel nacional e internacional. Y pongo por caso el Festival de la Guitarra. El Festival de la Guitarra es un festival donde hemos podido ver aquí a B.B. King, a Paco de Lucía, a Mark Knopfler, es decir, hemos visto guitarristas absolutamente magníficos, con algo que yo creo que era, bueno, pues como digo, una referencia a todos los niveles. Este año lo que hemos asistido es que el Ayuntamiento da una subvención de 300.000 euros para que se realice una programación, además con la exención de todas las tasas por el uso de ese espacio, y que está contraprogramando el Festival de la Guitarra. Y creo que todos hemos podido ver cuál ha sido el nivel de la programación del Festival de la Guitarra este año. ¿Qué quiero decir? Y ahí es un poco en la referencia de la introducción que decía. Creo que hay como una visión de que la cultura es un negocio, y un negocio que, quiero decir, yo no digo que la parte privada no tenga que participar en la programación cultural, creo que es esencial también, pero creo que hay que mimar la parte pública que de alguna manera consolida un calendario cultural que sería, bueno, que ha sido en muchos momentos un buque insignia de la ciudad. Es decir, que aquí hemos tenido un calendario cultural con Utopía, como poética en determinados niveles de calidad, el Festival de la Guitarra, es decir, hemos tenido un calendario interesantísimo. Y ahora todo eso está yendo hacia abajo. Tú comentabas algunas de las acciones y tal. Nosotros, por supuesto, que pedimos resultados de la gestión, de cuál ha sido el impacto, cuál ha sido, digamos, la conclusión. Lo que ocurre es que a nosotros las explicaciones que se nos dan por parte de la Delegación de Cultura son absolutamente insuficientes. Para ellos están contentísimos con lo que están haciendo mientras están desmoronando algo que costó muchísimos años poner en pie y consolidar. Joaquín, pero una cosa es que te den valoraciones y otra cosa es que te den memorias, que te den documentos de planificación. O sea, si vosotros no tenéis acceso a eso, no los tiene nadie. Quiero decir, ¿no? Sí, pues para que quede, ¿no? El marco en el que funcionamos como, o nos dejan funcionar como oposición en este ayuntamiento, que también es importante, ¿no?, que los cordobeses y las cordobesas lo sepan. Por poner un ejemplo, hemos tenido aquí, mi grupo Hacemos Córdoba, ha tenido aquí al defensor del pueblo andaluz para pedir documentación de la recepción de una obra en una calle concreta del barrio de Huerta de la Reina. Es decir, hasta ese punto nos niegan la información por parte del gobierno municipal. Da igual que hagas peticiones de información, da igual que escribas por privado a los delegados, que es la vía primera que solemos utilizar, el hablar a los delegados, ¿no?, por privado y por obtener mayor confianza, da igual los escritos que se presente, da igual. La documentación llega y puede llegar con cuentagotas o secada, que es lo que nos pasaba en este caso con esta recepción de obra de Huerta de la Reina. Hemos tenido que acudir incluso al defensor del pueblo para que nos hagan llegar la documentación. O sea, pero entonces nos estáis diciendo que en concreto el documento de planificación que pueda elaborar la Delegación de Cultura, en este caso, ¿no? Porque, bueno, todavía el IMAE tiene un consejo al que debe de rendirle las cuentas. Con su memoria anual, claro. Con su memoria anual, ¿no? Y que además tiene que ser aprobado, ¿no?, en el consejo del IMAE, ¿no? O sea, que tiene que pasar por el consejo rector del IMAE, ¿no? Van pasando programas. Mensuales. Vale. En el caso de la delegación, que en la estructura administrativa hay una diferencia, a lo mejor no deberíamos de pararnos mucho en eso, porque lo importante es saber que vosotros, entonces, nos confirmáis que no tenéis acceso a la documentación, por ejemplo, de los técnicos evalúan, ya no te digo la planificación, que también sería obligado, ¿no? Los técnicos preparan una evaluación y evalúan los
los programas que se han hecho en base a los objetivos marcados en la planificación. ¿Eso vosotros no tenéis acceso a eso? No tenemos acceso. Nosotros hacemos preguntas de manera recurrente en el Pleno y sobre todo en programación cultural. Lo hacemos de manera insistente y no se nos da información, se nos dice que se nos manda por escrito. Pero nosotros realmente no lo tenemos porque, te voy a ser sincero, yo creo que ellos tampoco tienen una planificación. O sea, aquí hay un totum revolutum donde además tienes que ir sumándole los champiñones de las cosas que se van encontrando por el camino a lo largo del año. Y yo creo que ahora mismo es muy difícil plantear que la Delegación de Cultura tiene una planificación bien estructurada por meses. Es decir, eso no se lo da. Cuando nosotros pedimos evaluación, quiero entender que evalúan, pero a nosotros no nos llega esa evaluación. A nosotros no nos llega esa evaluación. Y son muchas de las actividades. Hay que decir, tú has hablado de una estructura que hay, pero también ahí ocurre otra cosa. Estamos yendo a un sistema en el cual todo lo hacen empresas privadas. Es decir, el ayuntamiento, en muchas áreas, y pasa también en cultura, de haber tenido grandísimos técnicos, y debo decirlo, grandísimos técnicos en materia cultural, y me estoy acordando de Rafi Valenzuela, de Juan Carlos Limia, de mucha gente que, digamos, han sido pesos pesados a la hora de poder programar y de poder, incluso si algo tenía que salir a licitación, digamos, asegurarse de la calidad de lo que se iba a plantear. Yo creo que estamos en un estado completamente distinto. Se funciona mucho en champiñones, es muy poca la producción que hace la propia delegación, casi todo sale a concurso, lo hace una empresa y lo que hace la Delegación de Cultura es pagar. Y por lo tanto se está yendo a un modelo donde la delegación se basa más, como digo, en trabajar con empresas privadas, que son quienes desarrollan los programas, y a veces, no sé si con la suficiente supervisión pública, porque yo no estoy en contra que determinados servicios se puedan contratar, pero la coherencia de lo que debe ser una programación pública de cultura la deben hacer los técnicos de cultura. Y nos encontramos en una situación en ese sentido pues, con muchos déficits. Y eso está siendo así. Por lo tanto, tú es que incluso dices el probable festival del que se ha hablado y que no aparezca alguien con una idea y que la compren, porque normalmente esto está siendo así y lo vamos viendo todos los años. Y entonces hay cosas que se van incorporando de gente que va planteando proyectos, pero es verdad que hay proyectos interesantísimos de la ciudad que no tienen cabida. No hay una gran convocatoria, por ejemplo, para proyectos culturales dentro de la ciudad. Y la que hay en ocasiones en que se quedan desiertas y no por falta de oferta. Claro. Digo, no por falta de demanda, ¿no? Claro, O sea, porque me consta que hay colectivo. un mágico, extraordinario, místico, no sé de dónde puede salir tanta dinámica cultural en una ciudad que no apuesta por la creación de los propios artistas de la ciudad. Sin embargo, ese estímulo existe, ¿no? Y resulta que la última convocatoria, que no sé cuánto dinero fue, ahora mismo no lo recuerdo, se quedó desierta. Una parte no se concedió, habiendo una cantidad de gente, bueno, te podrán decir de más o menos calidad, ¿no? Pero, en fin, cosas que serían muy importantes reflexionarlas y ponérselas delante de la cara a la gente para que también tuviéramos capacidad de poder generar discurso, ¿no? Y reflexivo, ¿no? Totalmente. Mira, Iván está en el Consejo del IMAE, yo no estoy en el Consejo del IMAE, pero, por ejemplo, él te puede hablar porque lo hemos comentado en alguna ocasión, de la relación que tiene tanto el IMAE como la Delegación de Cultura con los distintos colectivos. Es decir, ¿por qué eso se queda desierto? Porque tampoco hay una relación real entre la Delegación de Cultura y el tejido cultural de la ciudad. La Delegación de Cultura realiza actividades, paga actividades, pero realmente, digamos, no cuenta tampoco con una participación de lo que es los creadores de la ciudad, que, por cierto, en muchos casos tienen muchas dificultades para poder también acceder a poder actuar en nuestros teatros, a poder entrar en las distintas programaciones, porque los parámetros que se mueven son otras, y ya digo que considero que con otros intereses que además van devaluando la calidad. Es que yo me preguntaría, ¿no?, hasta qué punto estas licitaciones, ¿no?, de contratos para el tema cultural después tienen un seguimiento por parte de la delegación, que yo creo que directamente es que no existen, no porque los técnicos no realicen su trabajo, que siempre nos suelen enfrentar, ¿no?, desde el gobierno municipal, es que criticamos la labor de los técnicos, en ningún caso criticamos la labor del personal municipal. Lo que sí tendrían que tener, sobre todo, más recursos personal y más recursos dentro de las propias delegaciones. Lo que sí se ve
es como, bueno, la programación propia decae cada año, no solo ya desde la propia delegación, sino desde el propio IMAE. Incluso, bueno, el presupuesto del año 2026 del IMAE, el Festival de la Guitarra, reduce su partida, que para nosotros es un auténtico despropósito, mientras se pagan, no son 300, son 600.000 euros. Sí, el último Consejo Rector ha aprobado otros 300.000 euros de una subvención nominativa. Claro, ¿no? del festival que se celebró, en este caso, de la Plaza de Toros, que también coincidía en fecha con el Festival de la Guitarra. Es decir, tenemos 2 festivales privados y el Festival de la Guitarra, pues se ha dado 300.000 euros a uno y 300.000 euros a otro, a 2 festivales que compiten con casi lo único de programación propia que se hace desde el IMAE. Esto a nosotros nos parece una auténtica locura, y lo hemos dicho en pleno, lo hemos dicho en el Consejo Rector, y la excusa de que genera economía, y después el argumento se cae solo cuando llega la propia Hostecor, ¿no?, la patronal de los hosteleros, y dicen, no genera tanto como ustedes dicen. Ellos no son sospechosos, ¿no?, de que puedan ir en contra del gobierno municipal, pero se le caen los argumentos ellos solos. Y lo que sí nos encontramos, y aunque suena bastante feo, una actitud autoritaria en el IMAE, cuando estaba comentando Ana, ¿no?, lo del tema de un gerente adecuado, no lo han encontrado todavía, y somos conscientes de que se le niega a productores cordobeses, a artistas cordobeses, la capacidad de poder mostrar su espectáculo o lo que tienen programado y proyectado en los propios teatros municipales de nuestra ciudad. Y esto nos parece a nosotros, bueno, una locura, ¿no?, de cerrar la puerta a quien te llama para ofrecer algo de calidad y que viene a enriquecer tu propia programación. Y por finalizar con lo del contacto, ¿no?, con los técnicos, hay contacto, claro que hay contacto, por eso, bueno, entre otros datos, manejamos que faltan más de 10 personas en museos para poder dar un servicio de calidad, que por cierto ya han abierto puertas a las privatizaciones con dinamizadores culturales en la Casa de los Reyes Cristianos. Este es el primer paso para acabar con el personal municipal en los museos y en el Arcasa, en los baños califales de nuestra ciudad, algo que estamos totalmente en contra, no solo de la privatización del personal, sino que se va a privatizar la limpieza y la puesta, ¿no?, en valor y la apertura de los mausoleos de Puerta Gallegos, la Puerta del Puente, el patio de la calle Tureque. Esta colaboración público-privada que, como dice la delegada de Cultura, que a mí ese término me rechina profundamente, porque no es otra cosa, ¿no?, que la privatización y quitando poco a poco el músculo, y no solo ya capitalizar un organismo autónomo como el IMAE, sino ir deshaciendo, ¿no?, a una delegación tan importante en nuestra ciudad como la Delegación de Cultura. Unir voces, compartir ideas, decidir el futuro. La participación ciudadana nos hace una ciudad más inclusiva, más solidaria, más nuestra. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. El ser humano, desde que nace hasta que deja de existir, está lleno de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué tamaño tiene el universo? Y otras más livianas. ¿Qué coche me compro? Quizás la frase más recurrente a todas estas cuestiones sea: no tengo ni idea. Gran reflexión esta para sustentar nuestra ignorancia. Nosotros intentaremos despejar dudas de lunes a viernes, entre las 12 y las 2 del mediodía en Paradigma Radio. Y con este programa, No tengo ni idea. La otra cara del ayuntamiento, con Ana Ferrando y Enrique Rodríguez. Contarnos un poco ahora de la red de bibliotecas municipales, conservación y difusión del patrimonio al exterior y a la ciudad. Sobre Toma, hala, venga. Y tienes 30 segundos. Y además breve, porque nos quedan todavía más temas. Vale, vamos a ver. Entonces, sobre biblioteca. Tenemos una biblioteca y tenemos una red de bibliotecas municipales que me consta que la gente usa y que tienen magníficos profesionales. Es decir, el otro día Centro Cívico de Poniente Sur, por ejemplo, viendo cómo funciona maravillosamente. Es decir, hay una dinamización que creo que ellos necesita más recursos.
necesita más recursos, necesita más espacio, necesita la posibilidad de poder realizar más actividades. Porque los profesionales ahí me consta que están trabajándoselo mucho y porque es una forma de participar de una manera muy directa en clubes de lectura, en muchísimas actividades que se están desarrollando. Nosotros creemos que eso hay que potenciarlo, hay que intentar llevarlo más. Sobre el tema del patrimonio, a ver, yo creo que, lo decía al principio, es una gran responsabilidad, pero hoy nos hemos levantado, ayer estuvimos viendo las lluvias que estaban cayendo y sobre un descubrimiento que además puede tener un carácter muy importante según los arqueólogos en la obra de la Ronda Norte, donde se planteó que lo mínimo que se podía hacer, ya no digo conservarlo y ponerlo en valor, estamos hablando de protegerlo, ¿vale? Se le han puesto una lona de plástico y esa es la visión que hay, es decir, aquello lo tapamos y a otra cosa, y hacemos una obra que tampoco han demandado los vecinos, bueno, en el que se han empeñado y tal, y eso es lo que vamos a hacer. Pero lo digo como ejemplo de una visión que creo que es sobre el patrimonio. Una ciudad como Córdoba, con 4 patrimonios mundiales, no tiene una oficina de patrimonio, no tiene un departamento de patrimonio en la estructura del ayuntamiento. Y esa es una de las primeras cuestiones que nuestro grupo plantea que tiene que haber porque no solamente se trata de vigilar que no se queme la mezquita, que podemos entrar si queréis en eso, lo que podemos plantear es que tiene que haber una supervisión de todo ese patrimonio que tenemos y que ahora mismo no hay ningún organismo dentro del ayuntamiento que lo haga. En el tema de la mezquita solamente voy a hacer un apunte. Eso es un patrimonio de los cordobeses y de las cordobesas. Es un patrimonio de todo el mundo, es un patrimonio mundial, pero es un patrimonio de los cordobeses y de las cordobesas. Da igual de quién sea, da igual de quién sea. Y lo que estamos viendo es que los responsables en materia de patrimonio, que en este caso es la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, pero donde el ayuntamiento también tiene que exigir a esa administración que todo esté en orden como tiene que estar, lo que no podemos encontrarnos es con situaciones como las que nos hemos encontrado. Una mayor participación desde lo público a la hora de vigilar cómo se cuida el patrimonio en esta ciudad es absolutamente indispensable. Un patronato público con participación, en este caso del titular que sería el Cabildo, pero un patronato público que garantice una buena gestión del monumento que nos hace universales, que es la mezquita lateral, eso es absolutamente imprescindible. Y un departamento de patrimonio para vigilar, por ejemplo, nuestro casco histórico, donde me parece que todos los días estamos viendo cosas que no deberían de ocurrir. Hay una delegación de casco histórico, ¿no? Hay una delegación de casco histórico, sí, pero no hay una oficina de patrimonio. No hay alguien que se encargue de hacer una vigilancia del patrimonio. En gerencia hay algo, ¿no? Un poco así. Bueno, en gerencia hay una parte que tiene que ver con la arqueología y que cuando se va a iniciar un expediente, se va a iniciar, pues, sí, digamos, plantear los estudios que son necesarios. Es que en ese caso, por ejemplo, podríamos estar hablando de lo que ha pasado en la Ronda Norte, donde se ha hecho un estudio donde se le ha dicho, oigan, esperen ustedes, donde dicen, esto merecería la pena investigarlo, como mínimo hay que protegerlo, y donde al final han sacado un proyecto sin ni siquiera pasar por la Comisión de Patrimonio Provincial de la Junta de Andalucía. Es decir, yo creo que tenemos una asignatura pendiente en cuanto a ser conscientes del valor que tiene el patrimonio en esta ciudad y lo poco que, digamos, se mima, y creo que en eso hay una responsabilidad y una obligación de mimarlo, tanto desde el Ayuntamiento como en este caso desde la Junta. Sí, para comenzar con el tema de bibliotecas, le afecta el mal que prácticamente le afecta a todos los servicios municipales, y lo he dicho anteriormente, que es la falta de personal. Todo el Ayuntamiento presenta una falta de personal más que evidente y que ha ido mermando las posibilidades, ¿no?, de desarrollo, ya no solo de la biblioteca, sino de cualquier delegación, de cualquier estructura municipal. En el tema de patrimonio, además de advertir, ¿no?, del deterioro que ha podido sufrir la Basílica Mozárabe, que se ha encontrado allí en las obras de la Ronda Norte, y que no será porque no lo advirtieron tanto los arqueólogos que llevaron a cabo la excavación como multitud de personas. Ya la gerencia lleva más de un mes largo con un informe que detallaron los arqueólogos, en el que el señor Torrico, que es el titular, no el presidente de la Agencia de Urbanismo, dice que la puesta en valor no la señala. Yo me he leído el informe y claramente las conclusiones señalan la posibilidad de puesta en valor, porque es un yacimiento único en España por el momento en el que se da y las características. Sí. Esto ya, claro, no solo en este caso, no solo me afecta por ser un cargo público y defender el tema patrimonial, claro, ser un poco, ser historiador también no me hace
ver de una forma diferente la política que se está llevando a cabo, en este caso, bueno, tanto la Andalucía como Gerencia de Urbanismo en este tema. Con el patrimonio ya existente, ¿no?, y consolidado en nuestra ciudad, nosotros también hemos llevado a cabo o presentamos un plan, ¿no?, en el que primero lo que venía a decir era que se sacara del abandono que en muchos casos se encuentra el patrimonio que nos podemos encontrar directamente, ¿no?, por las calles de nuestra ciudad. Hablo, por ejemplo, bueno, del horno que hay en Ollería, por ejemplo, de la alberca que hay colindante, bueno, pasando la seta dirección Renfe. Hablamos de Cercadilla. Lo primero es sacar del abandono y de muchos casos el basurero en el que se encuentra, para después poner a cabo un plan, ¿no?, para puesta en valor, de cuidado, de paneles informativos y demás, porque está bien, ¿no?, cuidar el patrimonio que todo el mundo ve a simple vista, pero bueno, como el horno Califá está allí un poquito escondido, a ese tampoco le hacemos. No le preocupa a nadie, ¿no? Claro, esto no le preocupa a nadie. Un sí o un no. Ojito que estáis comprometiendo y comprometiendo a futuro, porque uno está hoy aquí y mañana sabe Dios dónde está, ¿no? Pero vosotros, vuestro grupo municipal del Partido Socialista se comprometería a obligatoriamente la Constitución. Primero, celebrar algún tipo de observatorio de la cultura, conocer qué hay de cultura en esta ciudad. O sea, porque la cultura evidente es la tangible, que es la patrimonial, y es la de los edificios señeros. Pero otra mucha, que está pululando por ahí y que por ahí vuela, ¿no? Un observatorio de la cultura, pero el Consejo Municipal de la Cultura, del mismo modo que tenemos el de Medio Ambiente, el de Mujer, el de Solidaridad, etcétera, ¿no? ¿Vosotros asumiríais ese compromiso? Por supuesto, no solamente de creación, sino de puesta en carga, ¿no? Sí. Ya está, vale. Sí. No, pero te digo, no. observatorio, consejo, planificación, evaluación, y a partir de ahí ir mejorando. Pero sí, por supuesto, un consejo. Por supuesto, antes lo hemos denominado mesa de la cultura y la arte escénica, pues consejo de la cultura y de la arte escénica. Muy bien. Vamos acabando, que nos quedan como 3 minutillos. Entonces, bueno, tenemos unas preguntas finales que vamos a deciros una, vamos a hacer medio buenas, ¿vale? De entre los asuntos esenciales que importan a la gente corriente y que a vuestro criterio no se están abordando o se están haciendo de un modo equivocado, decidnos uno y cómo lo abordaríais desde vuestro grupo. Ahora eso tiene que ver con medidas estrellas, dejaros de estrellas. Vamos a de algo que aterrice, que sea para y además pensar en alguien que tengáis imagen de esa persona como una persona normal y corriente de vuestro barrio donde vivís. Vivienda, yo creo que es uno de los problemas principales que tiene ahora mismo Córdoba y que sobre todo tiene no solamente la gente joven, pero especialmente la gente joven. Con lo cual yo creo que Vincorsa, que durante mucho tiempo estuvo haciendo promociones de vivienda y que ahora mismo no hace absolutamente nada, debe de coger los solares públicos y hacer vivienda pública en alquiler, fundamentalmente para la gente joven y para toda la ciudadanía. Y rehabilitación de la vivienda de los barrios. Parece que a este ayuntamiento lo único que le interesa es que se hagan nuevas urbanizaciones en la zona de expansión, pero se está olvidando absolutamente de los barrios de Córdoba y de las condiciones en las que está mucha gente, también mayor, sin ascensor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vivienda y rehabilitación de vivienda, yo creo que esas son las dos cuestiones fundamentales. Mira que la vivienda no la vas a rentabilizar tú, aunque la prometas. Bueno, yo no la voy a rentabilizar, muy bien, ¿sí? Pero mira que el alcalde está vendiendo en la memoria que va a hacer. ¿Cuánto pone en la memoria? 300.000 viviendas, ¿no? Sí. Pero lo que tiene que hacer es vivienda asequible. No vale que haga vivienda que no pueda comprar con trampa, ¿no? Absolutamente nadie. Y lo que tiene es que adaptar la vivienda. A veces no se trata tanto de hacer más vivienda como que haya menos piso turístico, haya menos alojamiento turístico y las viviendas que hay que estén en condiciones en los barrios ya existentes para que la gente pueda vivir con un mínimo de calidad. Sí, la vivienda puede ser el motivo más acuciante, ¿no? que la población expresa, pero yo diría, en definitiva, reforzar los servicios
públicos, pasando, ¿no?, por higiene urbana, acabando en la cultura y Vincorsa siendo vivienda pública de verdad. No te estamos dando, y no Iván, a 200.000 estás cogiendo euros. un grupo de cerezas que unas tiran de otras, y te hemos pedido... Para la mejora de los barrios, ¿no? Sí. Para la mejora de los barrios, apostar por los servicios públicos, que es lo que no está haciendo el Partido Popular, yo creo que es esencial. Ellos tienen su modelo, que es privatizando y decayendo poquito a poco los servicios, para decir que las empresas no funcionan como tienen que funcionar, metemos empresas privadas. Pues yo creo que al contrario, se tiene que reforzar las empresas públicas, los organismos autónomos, se tiene que capitalizar las empresas, los organismos autónomos, y esto repercute directamente en los barrios que lamentablemente están bastante olvidados en este momento. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo habéis estado? ¿Os ha gustado? Sí, somos ¿Cuándo la próxima? Somos hermanitas de la Yo sé que luego vendrán otros, pero algún día, que si queréis que repitamos, nosotros encantados. ¿Sí? Nosotros lo tenemos más fácil. El que llegue otra vez. Que vuelva a llegar el turno, Ahora, ¿no? ser menos, ¿no? Me llega antes. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Iván Fernández y a Joaquín Dobladé, Hacemos Córdoba, Partido Socialista, porque ese es un poco el espíritu de esta mesa, ¿no? Que podamos hablar, sobre todo que podamos sacar, que la información fluya, que la reflexión además sea cooperativa, que, bueno, posiblemente yo cuando digo estos dos se están copiando, porque están... bueno, y posiblemente coincidamos o coincidáis vosotros o mucha gente pueda coincidir en muchas cosas, en otros quizás, pues, bueno, también hemos sacado alguna cosita sobre la que os habéis zafado habilidosamente, ¿no? Son políticos, familias, es que estas familias tienen que venir aprendidos, ¿no? Pero lo importante de esto, sobre todo y fundamentalmente, es que generemos discurso y pedagogía, ¿no? Que la gente entendamos que la ciudad es de todos y que quien la gestiona en delegación nuestra, que somos los que la financiamos con nuestros impuestos, ¿no? Y que es importante, perdón, para acabar, medio segundo, que es importante lo que dijo Joaquín al principio, de buscar espacios donde sí pueda haber una reflexión y una tranquilidad en un debate que sería mucho más constructivo si pasara en el ayuntamiento. Que no es habitual. ¿Algo más? ¿No? Nada. Que muchísimas gracias por la invitación. Y que volverán. Cuando queráis. Y nosotros también. Y enhorabuena. Bueno, pues este programa termina ahora. El próximo mes, como decía Típico, volveremos a hablar del gobierno y de muchas más cosas, ¿no? Gracias. Hasta luego. Gracias. La otra cara del ayuntamiento, con Ana Ferrando y Enrique Rodríguez.